Estoy. Bueno, primero que todo, presentarle al señor Luis Rollero, que es el director deportivo de Independiente del Valle, un club que yo sé que no les gusta mucho que le digan modelo, pero que efectivamente en Sudamérica ha generado una situación muy distinta al resto de la mayoría de los clubes, tiene un contexto muy distinto. Y la verdad que es un privilegio que él hoy nos pueda exponer un poco de la forma y la visión que ellos tienen para poder desarrollar un club. Así que muchas gracias por tu disposición, por tu tiempo y por querer mostrarnos un poco a los técnicos chilenos la forma de cómo ustedes desarrollan este club, que entre otras cosas, desde el tiempo que ustedes tienen al mando ya han jugado una final de Copa Libertadores y tienen un campeonato, una Copa Sudamericana. Así que bienvenido, muchas gracias y bueno, a todos los que están escuchando, que tengan una buena charla. Gracias, Nico. Para mí un placer poder acompañarles esta tarde. Gracias a la invitación de Nico. Bueno, vamos manteniendo una relación ya hace algún tiempo. Y a decir verdad, es la primera vez que voy a exponer alrededor de este tema puntual. Y ha sido una gran oportunidad para mí para poder conectar ciertas ideas, también para documentarlas, que eh, podían haber estado un poco dispersas porque esa vorágine del día a día no suele llevar por delante, dando más prioridad a lo urgente y dejando muchas veces de lado actividades que también son importantes. La agenda que les propongo para hoy tiene 6 puntos. Al principio darles un poco de información contextual sobre el club y al final los desafíos que creo que tenemos por delante. Y en la mitad van a ir los 4 roles o funciones principales que tengo yo de cara al primer equipo y que obedecen a nuestra realidad muy particular de club. Independiente del Valle nace o renace, digamos, en el 2007, que lo asume una nueva administración, bajo el esquema de una sociedad anónima, que en Chile entiendo lo conocen bien, a diferencia de la mayoría del resto de países sudamericanos. Y nace con 2 ideas muy claras. La primera es que en el Ecuador hay talento, pero que a ese talento no se le había dado una verdadera oportunidad para formarse y para desarrollarse, y que jugadores como Antonio Valencia eran más producto de su talento individual que realmente producto de que alguien o que alguien o un club le haya ayudado a desarrollar. Y entonces se quería dar una verdadera oportunidad a ese potencial talento que existe en la población. Y por otro lado, se veía también oportunidad de mercado de poder construir un club que sea capaz de competirles al resto de clubes ya consolidados en el medio ecuatoriano a través de la formación de sus propios jugadores, porque bueno, iba a ser difícil que poder desde cero construir un nuevo club y que pretenda salir a competirles a Barcelona, Liga, Emelec, eh, por traer a esos jugadores ya de renombre y tal, porque nuestro presupuesto no está a la altura y al alcance de ese tipo de jugadores. Y bueno, esta visión del club se pudo plasmar en un propósito. Este ejercicio fue realizado a principios de año
y que dice lo siguiente, que es transformar el fútbol ecuatoriano siendo un ejemplo de superación, humildad e integridad, formando y cuidando y empoderando a las personas para construir equipos capaces de romper los límites hasta alcanzar resultados extraordinarios. Que creo que es un propósito bastante potente y que a nosotros nos da bastante sentido en el día a día y para cada decisión que tomamos. De hecho, esta idea de romper límites a mí recientemente me generó un conflicto interno porque este campeonato de la Libertadores Sub-20 que conseguimos hace poco, eh, definitivamente fue un logro muy importante, no solo para el club, sino para el país también. Pero a decir verdad, en la final creo nos vimos superados por River. Y para poder sacar adelante el partido, un poco mi sensación es que traicionamos algunos de nuestros pilares de la idea de juego que tenemos como club. Pero por otro lado, creo que a nivel de lo que significa simbólicamente el poder alcanzar ese título y romper ese límite que para el fútbol ecuatoriano antes no había sido posible, se vuelve o abre muchas posibilidades a partir de ahí para el fútbol ecuatoriano. De hecho, ahí está el caso este del atleta británico Roger Bannister, que fue el primero en romper el récord de correr una milla debajo de 4 minutos en 1954. Antes de él, nadie lo había hecho y a partir de que él lo consiguió, han habido más de 1.400 atletas que lo han logrado. Entonces, nosotros como club haber ganado una Copa Sudamericana, ahora esta Copa Libertadores Sub-20, creo ayuda tanto al club como al país para reconocer que tenemos esa capacidad de alcanzar resultados extraordinarios. Es el contexto del club. Ahora también poder contarles un poquito sobre mis antecedentes personales. Yo no vengo del mundo tradicional del fútbol, no fui jugador profesional, me hubiera encantado, pero no me daban las condiciones. Siempre, eso sí, bastante cercano y aficionado al fútbol. Pero yo estudié economía y mi camino de llegada al fútbol fue a través de un emprendimiento que creamos con un buen amigo para recolectar estadísticas de desempeño de los equipos del campeonato ecuatoriano. Eso nos fue poniendo en contacto con clubes y así eventualmente terminé en Independiente del Valle. Esto es más o menos del año 2011, finales del 2011. Y creo que este no venir del mundo tradicional del fútbol me representa una serie de ventajas porque me permite, en muchos casos, desde la ignorancia auténtica, cuestionar ciertas prácticas que creo que nos viene muy bien, especialmente en el fútbol, porque siento que estamos rodeados de varias creencias no contrastadas con evidencia. Y por otro lado también me genera una serie de oportunidades, por no decir desventajas, porque al final esa falta de haber vivido en un camerino como jugador o como entrenador me activa al máximo la mentalidad de aprendizaje, me pone en alerta máxima, entonces tengo que buscar formarme y tratar de enriquecerme de información y de conocimientos a través de cualquier medio que pueda ir encontrando. Y también decir que creo he sido un privilegiado por las personas con las que en esta corta carrera que llevo en el fútbol he podido encontrar, que me han ayudado, que me han guiado, iluminado, y especialmente mencionar a alguien que es a Roberto Lave, el ahora director deportivo de la Real Sociedad, que creo es una de las mentes
más privilegiadas y brillantes en el mundo del fútbol. Entrando ya en materia, respecto a cuáles son esos roles y esas actividades del gerente deportivo de Independiente de Valle en el contexto de nuestro club, diría que la primera está en la selección del entrenador. Y creo que esta es la piedra angular a partir de la cual se puede construir una gerencia deportiva respecto al primer equipo. Una pregunta que solemos recibir con cierta frecuencia es, bueno, y teniendo el club un modelo o una idea de juego bastante definida, ¿cómo afectaría el que el entrenador del primer equipo proponga algo diferente? Y la realidad es que si hacemos un buen trabajo, eso no debería pasar, porque esa selección que hagamos del entrenador o del cuerpo técnico para el primer equipo va a tener que estar alineada con esa forma de entender el juego que tenemos nosotros en el club. Y es fundamental esa elección porque es irreversible ya el perfil del entrenador que se haya seleccionado. Y me refiero a irreversible en el sentido de que no le vamos a poder cambiar al entrenador que hayamos elegido. De hecho, a nivel académico, teórico, se ha evidenciado que las empresas suelen dedicarle muchísimo más tiempo y muchísimo más presupuesto a la capacitación de sus colaboradores, intentando cambiar sus comportamientos y que tiene poco resultado cuando descuidan, más bien dicho, los procesos de selección. Entonces, nosotros ahí tratamos de ser bastante proactivos, de anticiparnos a la necesidad, de ir cultivando relaciones con esos que creemos que podrían ser buenos perfiles para el club, esos mejores perfiles, digamos, para llegado el momento, para cuando llegue el momento podamos ya tener un trabajo adelantado. De nuevo, ¿qué nos dice la evidencia respecto a los procesos de selección de colaboradores para una institución, en este caso para un club? Es que solemos caer en una serie de sesgos a la hora de intentar seleccionar al candidato idóneo. Todos queremos tener una intuición especial para poder identificar a ese, en este caso, entrenador que va a tener un mejor desempeño. Así como todos creemos que conducimos coche mejor que el promedio, cuando es imposible que todos conduzcamos mejor que el promedio, ¿no? Y bueno, hay una serie de sesgos que van relacionados a la primera impresión que nos puede causar la persona que tenemos de frente y cómo el resto de la conversación y de la interacción va a estar orientada a tratar de confirmarnos y encontrar señales en esa persona que nos confirmen esa primera impresión que nos hicimos, cómo nos dejamos llevar por las apariencias físicas, cómo nos dejamos también llevar por las nacionalidades. A nosotros una pregunta que nos suelen también hacer con frecuencia es, y bueno, ¿por qué Independiente ha elegido la línea española? Y para nosotros no es una cuestión de nacionalidad, porque o sea, en España se pueden encontrar entrenadores que proponen una idea que se alinea con la nuestra, pero también se encuentran entrenadores que proponen otro tipo de ideas de juego. Bueno, y así hay una serie de sesgos. Entonces, ¿cómo tratamos de evitar ese tipo de sesgos a la hora de embarcarnos en un proceso en este caso, entrenador para el primer equipo, pero lo mismo hacemos para entrenadores del fútbol base o para cualquier otro colaborador del club? Es someterle a... Hay dos principales, digamos, predictores del desempeño futuro de una persona dentro de una organización. El primero es una prueba práctica y el segundo es una entrevista estructurada.
Con esos, de acuerdo a la teoría nuevamente, se puede explicar en casi un 60% el desempeño futuro que va a tener esta persona dentro de una organización. En el caso de la prueba práctica a nivel de fútbol profesional, es muy difícil conseguirlo, cosa que, por ejemplo, en el fútbol base sí lo hacemos invitando a los candidatos a entrenador para que dirijan sesiones. Pero bueno, a nivel del fútbol profesional tenemos la ventaja de la tecnología y de que cada vez el fútbol es mucho más transparente. Digamos que uno a través de plataformas como Insta, Wisecout puede llegar a observar partidos de cualquier liga del mundo. Entonces podemos a través de estas herramientas observar la propuesta de juego que pueda tener un entrenador. También podemos relacionar variables como el rendimiento que tiene el equipo del entrenador versus los recursos con los que dispone para tratar de aislar eh, cuál realmente es el impacto del entrenador dentro de ese equipo. Y el segundo componente tiene que ver con una entrevista estructurada, que lo que pretende es hacer el mismo tipo de preguntas a todos los candidatos, de manera que luego podamos compararles en igualdad de condiciones. Y estas entrevistas tienen dos tipos de preguntas, unas de comportamiento, es decir, que puedan describir logros pasados y que a nosotros eso nos ayude a identificar las habilidades que les han permitido alcanzar esos logros, y también preguntas de tipo situacional que tienen que ver con casos hipotéticos que planteamos para ver su proceso de razonamiento. Esto todo lo consolidamos dentro de una ficha de evaluación eh, que contiene diferentes capítulos y que para el caso particular de Independiente hay dos puntos especiales a los que prestamos mucha atención, y es, como les decía antes, la idea de juego, de manera que esté alineado con esa forma que quiere el club, que todos sus equipos jueguen, o el tipo de fútbol que queremos desplegar en cancha. Y la adaptación cultural. Por adaptación cultural entendemos principalmente dos aspectos. El uno es que comulgue con el modelo de club, es decir, con la idea de competir en base a jugadores formados en el club. Esta visión del 7+4 que les presentaba en la diapositiva anterior, quiere decir que aspiramos a que de los 11 jugadores titulares, 7 sean formados en el club y que los otros 4 puedan venir de fuera. Entonces, vamos a necesitar un entrenador que esté dispuesto a alinearse con esa visión de club. Y por otro lado, que se ajuste también a los procesos que tenemos como club. Porque nosotros creemos mucho más en un trabajo de equipo que en necesariamente esa figura clásica, digamos, del entrenador todopoderoso dentro de un club. Entonces, tenemos una serie de procesos de trabajo que ya los iremos repasando más adelante, a los que el entrenador tiene que tener una sensibilidad, una aceptación y el querer formar parte de un equipo de trabajo. Y si es que no, si es que vemos que de parte de ese entrenador no hay una predisposición para ajustarse a estas necesidades del club, bueno, entonces entendemos que no es del perfil y que encontraremos otro. Em, como segunda función o actividad de la gerencia deportiva respecto al primer equipo, está justamente en el poder integrar este equipo de trabajo que les decía antes. Entonces, a nivel jerárquico dentro del área deportiva del club tenemos 5 niveles.
siendo el máximo las jefaturas, que hoy por hoy son el entrenador del primer equipo, que es considerado el jefe del primer equipo, el jefe de captación, el jefe del fútbol formativo, el jefe de preparación de arqueros, y ahora mismo está vacante el puesto de jefe de ciencias del deporte. Entonces, con esas 5 jefaturas más el gerente deportivo, a lo que apuntamos es a conformar un equipo de trabajo que nos permita sacar adelante todas las actividades relacionadas al área deportiva del club de manera alineada. ¿Qué entendemos por equipo de trabajo? Es que, bueno, partamos por tener unos compromisos explícitos que en nuestro caso se reflejan en el reto que les presento en la pantalla y de unos comportamientos también específicos que lo hemos diseñado en conjunto a partir de ese propósito y de los valores del club. Y que, como bien dice ese reto, nosotros a lo que apuntamos es a conducirle al club a la excelencia deportiva, implementando continuamente métodos que permitan captar y formar jugadores competitivos, libres, capaces de autoliderarse, respetando la identidad de juego y los valores del club. Y creo que vale la pena hacer una precisión respecto a qué entendemos por jugador competitivo, y es que el jugador tenga las herramientas para ir resolviendo los desafíos que le presenta, sí, el juego, pero también la vida. Y que sean capaces de autoliderarse, es decir, que ellos puedan establecer los estándares en el día a día de lo que significa el trabajo bien hecho. Y que sean responsables más allá de que alguien esté viendo lo que hacen o dejan de hacer. Luego, a nivel de equipo también necesitamos tener un nivel de confianza suficiente que nos permita cumplir esos compromisos a los que nos hemos sometido, exigirlos en caso de haber algún incumplimiento, y también honrarlos, es decir, que si yo incumplo, bueno, lo reconozca y me comprometa a si puedo subsanar, y si no, bueno, que la próxima ya no existe ese incumplimiento. Y de ahí también procurar tener la mayor cantidad de interacciones para entre nosotros construir una red bastante fuerte que sea la que nos sostenga contra viento y marea, entendiéndose contra malos resultados que puedan eventualmente venir. Luego, ¿qué procesos de trabajo tenemos como equipo? Principalmente 3 formas de interactuar. La primera es una reunión que le llamamos de mantenimiento de equipo, en la que solemos o la dedicamos para promover y velar por el cumplimiento de estos compromisos que antes mencionaba, por identificar alguna dificultad que estemos teniendo o si es que hay alguna necesidad de cambio. Entonces, por lo general, en estas reuniones nos solemos preguntar, bueno, ¿y qué te ha costado en este periodo? A modo de ejemplo gráfico, dentro de los comportamientos que habíamos establecido, de cuidarnos había sido justamente un pedido explícito del entrenador del primer equipo, porque él decía, al final yo soy el que estoy más expuesto de todos nosotros, entonces yo valoraría mucho el hecho de que me protejan y que entre todos, bueno, nos protejamos, pero especialmente a él. Entonces, bueno, hacemos ese tipo de seguimientos. Luego tenemos una segunda modalidad de interacción, que son unas reuniones precomités, que las llamamos, porque a nivel del club está previsto un sistema de rendición de cuentas en el que cada gerencia tiene que presentar ante el directorio resultados de un periodo específico de 3 meses. Y entonces, previo a esa reunión ante comité, como gerencia deportiva, también está previsto el que nos podamos reunir
repasar el contenido que se expondrá y propuestas que queramos hacer para mejoras, sea por ejemplo infraestructura o de algún recurso en particular que se necesite, y a elevar a nivel de directorio. Y de ahí tenemos un tercer tipo de interacciones a nivel de este equipo que tiene que ver con necesidades ya puntuales, que puede ser respecto a por ejemplo, ahora último tuvimos una reunión para actualizar el perfil por posición de los jugadores del club, en la que ya teníamos una primera descripción de las características que quisiéramos en cada posición, eh, pero hicimos una actualización junto con el cuerpo técnico del primer equipo, el jefe de fútbol formativo, el jefe de captación. También otro de estos tipos de interacciones está relacionada con el establecer los objetivos para la unidad de desarrollo individual que tenemos, especialmente con esos jugadores que recientemente han dado el paso del fútbol formativo al fútbol profesional, de manera que podamos disminuir o minimizar o facilitarles la adaptación al entorno y al mundo del fútbol profesional. Entonces, ellos, la idea es que no se interrumpa su proceso formativo al final, porque van a seguir teniendo necesidades de formarse. Entonces, están bajo la responsabilidad del coordinador de desarrollo individual, que le llamamos, que es un entrenador que se dedica a hacer sesiones específicas e individuales con los jugadores respecto a necesidades puntuales que tenga cada uno, que ya las pactan con el cuerpo técnico del primer equipo. Y por otro lado, bueno, también aprovechamos estas oportunidades de equipo para desarrollar habilidades blandas, especialmente diría. Esta idea me quedó a mí de una conferencia en que le escuché a Vilas Boas cuestionar quién forma al entrenador, ¿no? Todos estamos generalmente súper preocupados de los jugadores, pero no se le presta tanta atención al entrenador. Entonces, bueno, este es un medio para intentar desarrollar y formar y capacitar a todos los que formamos parte de ese equipo en el desarrollo de habilidades, especialmente de blandas, creo, en las que normalmente recibimos menos formación. Entonces, por ejemplo, hoy estamos trabajando a nivel de gestión de conflictos, porque todos naturalmente tenemos una aversión a la discusión, al conflicto, pero es un camino necesario para poder seguir dando pasos hacia adelante y que con las herramientas adecuadas puede ser muy productivo. También formación respecto a cómo dar retroalimentación y cómo recibir retroalimentación a todo nivel, entonces entre los mismos miembros del equipo o si es que yo tengo que dar retroalimentación o recibirla de alguien sobre el que yo respondo y demás. Y a nivel de desarrollo de habilidades duras, diría que hoy estamos también haciendo un especial énfasis en la sensibilidad y la importancia que tienen los datos para ayudarnos a potenciar el rendimiento individual y colectivo. La cuarta función que tengo o que tenemos, que tiene la gerencia deportiva respecto al primer equipo es la del seguimiento. Y aquí puedo identificar tres tipos de seguimientos. El del día a día, que intentamos hacerlo a través de reuniones formales y periódicas, porque sí hay, digamos, que la conversación de pasillo, pero para darle la formalidad del caso y la importancia a ciertos temas, lo llevamos a una reunión. Entonces, aquí se hace seguimientos que puedan haber necesidades específicas de jugadores o del resto del staff que colabora con el
cuerpo técnico del primer equipo y que responden más al club, que no han venido con el cuerpo técnico del primer equipo. Revisar y repasar cronogramas de entrenamiento, de competencia, también repasar necesidades desde el punto de vista operativo que pueda tener el primer equipo, viajes y tal, y temas varios. Luego está una revisión prepartido, que consiste en que previo a cada partido el cuerpo técnico exponga su plan de juego, y que es un momento, digamos, enriquecedor desde el punto de vista de profundizar un poco en el juego, y también porque a mí me permite hacer una evaluación luego de la capacidad de lectura que ha tenido el cuerpo técnico respecto a este rival, y de la capacidad también que hemos tenido de poner en práctica o ejecutar la estrategia de juego. Y en esta reunión pueden participar también el jefe de reclutamiento, el jefe del fútbol formativo, el jefe de reclutamiento, para estar informado de cómo va el rendimiento de jugadores, y el jefe de captación, para poder asegurar que él vaya entendiendo necesidades que pueda tener el primer equipo, e irlas anticipando respecto al proceso formativo, y también a nivel de juego, para él ir enriqueciéndose de la visión que pueda tener el cuerpo técnico del primer equipo. Y hay un tercer tipo de seguimiento, que son las que llamamos revisiones de ciclo, que son unidades compuestas por 8 partidos jugados, y que contiene algunos capítulos. El primero es una revisión de métricas de rendimiento, que son bastante sencillas, diría. Yo la verdad es que soy un devoto del small data por sobre lo que ahora se ha puesto tan de moda, que es el big data, porque creo que en ese small data hay muchas señales que podemos recoger y que nos pueden dar luz hacia dónde mirar. Que por ejemplo, como les presento en la tabla, hoy hacemos mucho énfasis nosotros en la expectativa de goles y en la efectividad. Es decir, dada la calidad de las oportunidades de gol que hemos generado, cuánto estamos convirtiendo, tanto a favor, bueno, y cuánto estamos recibiendo y cuánto estamos concediendo a los rivales. Luego tenemos establecidos benchmarks a nivel de goles a favor, de goles en contra, de gol diferencia o puntos por partido, que tenemos que alcanzar o que tenemos que mantener para alcanzar ciertas posiciones en la tabla. Por otro lado, la importancia de si es que estamos siendo capaces de anotar el primer gol, y en qué proporción de esos partidos, porque a diferencia de, creo es uno de los mitos que suelen existir en el fútbol, es que se pueden revertir marcadores con facilidad, y la realidad nos dice que no es así. O sea, de hecho se suele decir que el 2-0 es el marcador más peligroso que hay, cuando más bien el 2-0 es el marcador más seguro que hay. Y luego también saber qué proporción de minutos en los partidos estamos ganando, empatando o perdiendo, para poder tener una idea de la dificultad de los partidos que hemos enfrentado en ese ciclo. Entonces, si es que estamos ganando durante una proporción alta de minutos, entenderíamos que en ese ciclo los rivales enfrentados no nos han presentado mayor desafío, y eso nos permite contextualizar el resto del análisis del ciclo como una idea. Luego revisamos también la participación de jugadores en cancha.
especialmente haciendo un énfasis en esta idea del 7+4, ver realmente qué participación están teniendo los jugadores de cantera en convocatorias y luego en minutos jugados. A nivel condicional hacemos un repaso de las cargas de entrenamiento, de la percepción que tienen los jugadores respecto a esos entrenamientos, el wellness y el RPE. Luego hacemos un repaso a las lesiones que hemos tenido durante ese ciclo para entender causas, motivos, tipos. Y finalmente hacemos una revisión individual del rendimiento que ha tenido el jugador en ese ciclo respecto a sus objetivos de mejora, porque en cada ciclo, como producto, vamos, uno de los productos finales de cada ciclo es establecer unos objetivos de mejora para cada uno de los jugadores del primer equipo. Entonces, nos tomamos el tiempo de analizar cómo ha ido el cumplimiento de ese objetivo individual en cada caso. Y finalmente, recogemos todas las acciones de mejora que nos podrían ayudar. Y en estas reuniones, ¿quiénes participan? Bueno, todo el staff del primer equipo y todos los jefes que forman parte del área deportiva. De nuevo, porque creemos que es súper importante que exista una buena comunicación entre todos y que podamos así llegar a mejores decisiones y más oportunas. Y por último, la última actividad sobre la que quiero comentar respecto a las tareas de la dirección deportiva de cara al primer equipo es el diseño de la plantilla, que en nuestro caso está compuesta por 3 momentos particulares. Bueno, en un inicio lo que hacemos es pactar un cronograma semestral, es decir, los momentos en que vamos a llevar cada uno de esas 3 reuniones. La primera siendo una visión inicial y prospección, que por lo general suele ir paralela a la revisión del primer ciclo del año, que serán entre 6 y 8 semanas, en la que hacemos una revisión así muy por encima de las primeras sensaciones que nos van dejando los jugadores, estados contractuales, posibles bajas, posibles renovaciones, una revisión también al mapa de sucesión del club, es decir, de los jugadores que vienen del fútbol base. Luego, bueno, en paralelo, el área o el proceso de reclutamiento está haciendo su trabajo de observación, que se compone de 3 fases. Entonces, en la primera ellos salen a ver equipos, digamos, en diferentes competencias para tratar de detectar a jugadores que sobresalgan en cualquier posición. Luego se hace un primer filtrado y esos jugadores que hayan recibido las mejores evaluaciones son promovidos a una fase 2, en la que ya salimos a verles a esos jugadores específicamente en posiciones indistintas nuevamente. Y al final de esta fase 2 hacemos ya esta segunda revisión que le llamamos de mapas y direccionamiento de necesidades con el cuerpo técnico del primer equipo para poder ya hacer una tercera fase de observación de jugadores que va a ir direccionada a las posiciones concretas en las que vamos a necesitar refuerzos, ya sea porque van a salir jugadores por finalización de contrato o por ventas, y porque no vemos a alguien que dentro del mapa de sucesión del club esté listo para dar ya el salto.
Y al final de esta tercera etapa de observación de jugadores, que ya es en las posiciones concretas en las que hemos definido vamos a reforzar, hacemos una última reunión para presentar al cuerpo técnico cuáles creemos serían los mejores candidatos, una lista corta de candidatos, poder hacer una evaluación tanto a nivel de indicadores de rendimiento objetivos y subjetivos, digamos, porque nosotros valoramos bueno, en cada posición. Tenemos identificados criterios a los que damos una calificación del 1 al 5. Y entonces, al final, estas son evaluaciones subjetivas, pero bueno, que tratamos de alguna manera de llevarlo a una modalidad de trabajo estructurada. Y ya con toda esta información diseñamos un plan de acción respecto a bueno, cuál puede ser la prioridad o ese jugador al que vamos a ir a buscar en primera instancia. Y si es que con ese no se puede llegar a un acuerdo, entonces tener una segunda y una tercera opción. Y por último, desafíos que veo de cara al futuro respecto a la gerencia deportiva y al fútbol profesional, es que tengamos la capacidad de consolidar estos procesos, porque nosotros somos una institución bastante novel, que a nivel organizacional todavía estamos en una etapa de inmadurez, si se quiere, o sea, de construcción. Y a lo que aspiramos es a eso que estamos siendo capaces de construir ahora, que pueda permanecer en el tiempo, más allá de las personas que hoy estamos de turno. Entonces, si es que luego viene hay una sucesión en cuanto al entrenador del primer equipo o el jefe de reclutamiento, o que podamos seguir manteniendo estos procesos y estas dinámicas de trabajo, sí con sus matices, pero que la estructura como tal se mantenga. También creo que es un reto importante el que podamos mantener la competitividad en el tiempo bajo esta visión del 7+4, porque si bien nosotros como club no tenemos presiones externas, sí hay presiones internas a las que respondemos, y que claro, ahí se puede generar esta tentación del exitismo, de bueno, ya ganamos un torneo y entonces queremos seguir ganando, y que ese seguir ganando sea la prioridad que no se vuelva la prioridad por sobre esa visión de club. Y por último, el poder convivir con el mercado, porque ¿no? Cada vez recibimos ofertas por jugadores más jóvenes, a los que no estamos teniendo la posibilidad de consolidar en el primer equipo. Entonces, saber convivir y entender que hay jugadores que la crema, digamos, del talento de nuestra cantera posiblemente no nos tengamos que hacer a la idea de que no vamos a poder disfrutarles en nuestro plantel profesional, sino que con miras a que ellos puedan explotar todo su potencial, puede convenir que salgan en edades más tempranas para consolidarse en Europa, y que nosotros tenemos que ser capaces de, con el nivel 2 y 3 de jugadores, digamos, mejorarles de tal manera que con ellos podamos competir a nivel nacional, y que junto con esos jugadores que podamos incorporar nos permitan también ser competitivos a nivel internacional.
Eh, Eso de mi parte, quedo ahora atento a cualquier pregunta y también les dejo mi información de contacto por si tienen a futuro cualquier otra inquietud o puedo ayudarles en algo. Muchas gracias, Luis. Creo que lo que más se rescata aquí es el profesionalismo y toda la laboriosidad que tienen ustedes como club. Y ante eso, un panelista nuestro, un espectador, Albert Rusca, quiere hacerte una pregunta. Hola, Albert, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches para todos los oyentes y para el poniente. Bueno, de ya agradecer primero a Luis, y la pregunta mía pasa por saber cómo trabajan el videoanálisis, ya que trabajan con Big Data, todo lo que es relacionado a los datos, para saber cómo llega un jugador al primer equipo y si lo hacen desde que ingresa al club. O sea, si es que entiendo, hay dos preguntas. La una, la del cómo trabajamos el bioanálisis, y la otra, el tema de los datos y el seguimiento que podamos hacer a los jugadores que ingresan al fútbol base. ¿Es correcto? Sí, perfecto. Iría de la mano las dos. Eh, a nivel de videoanálisis, estamos construyendo una metodología también de club. Por ejemplo, el videoanalista que trabaja con el primer equipo es un colaborador del club. O sea, digamos, hoy forma parte del cuerpo técnico del primer equipo, pero él eh, es contratado por el club. Y puntualmente en el primer equipo tienen una forma de trabajar el videoanálisis con unas plantillas preestablecidas de las acciones que ellos consideran relevantes. Sí. Y a nivel de análisis de rival y de análisis de rendimiento propio. Entonces ellos, su metodología de trabajo apunta eh, al comienzo de la semana ya tener información completa del rival para poco a poco ir construyendo el partido, y van teniendo sesiones con los jugadores de video, videos y compactos del rival en las fases del juego, en las diferentes fases del juego, y no dejarlo todo para el final y que sea una sola sesión de video antes del partido. Y a nivel del fútbol base, todavía no tenemos un proceso sistemático de trabajo de video. Lo que sí tenemos es a nivel de datos, unas evaluaciones que se hacen cada partido y de ahí cada semestre, que nos van dando tendencias de los jugadores y que al final esa suma, digamos, de datos nos permite tener ya un perfil del jugador y entonces ir haciendo un seguimiento a aspectos en los que tiene que mejorar, y así como en el primer equipo se les plantean objetivos de mejora individual, también en el fútbol base tienen esos objetivos de mejora individual que se van evaluando semestralmente en el caso del fútbol base. Muchas gracias, Luis. Ahora otro panelista, Cristian Guzmán, que es técnico de fútbol, te quería interrogar. Hola, Cristian, ¿estás por ahí? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿todo bien? Hola Luis, buenas noches. Bueno, antes que todo agradecerte por estar con nosotros. Encuentro que es demasiado importante esto que ha hecho Independiente del Valle en el tiempo. Uno se ha enterado por los medios, ¿verdad? Los logros que han alcanzado y todo este trabajo que muchas veces se desconoce. Yo creo que implica un plan súper estricto y bien hecho, ¿cierto? Para poder lograr lo que ustedes han logrado. Entonces, al principio de la charla, Luis, tú mencionabas que buscaron ser ejemplo para el país.
en alguna medida. Mostrar de que las cosas se pueden lograr, y así lo lograron, digamos, y lo pudieron reflejar. Entonces, este rompimiento de las creencias un poco, ¿cierto? Y mencionaste a Bannister, este corredor de la milla, que logró una meta impresionante en esos años, en los 50. Entonces, mi pregunta es que, en qué momento del proceso aparece este espíritu, digamos, este espíritu Bannister en Independiente del Valle? Porque sin duda que, si tomamos este ejemplo, este deportista fracasó mucho, falló muchas veces en sus intentos de lograr esta meta que tenía, pero persistió y a base de una búsqueda de la consistencia, ¿cierto? De mucho trabajo, de interpretar lo que le pasaba de forma favorable. Entonces, dos preguntas. Lo primero, ¿en qué momento del proceso aparece este espíritu Bannister, que yo lo quiero preguntar de esta forma, en el club? Y segundo, ¿cuánto tiempo les costó durante el proceso que llevan a cabo obtener los primeros resultados en cuanto a lo formativo, que tú hablabas del 7+4, y lo competitivo en base a títulos o torneos que pudieron lograr en este periodo? Muchas gracias. A ti. Bueno, este espíritu, digamos, Roger Bannister, como tú lo mencionas, está en la génesis del club. O sea, desde el día cero, el club, a través de su directorio, se planteó este deseo de convertirle al club en un referente, un símbolo de la capacidad de logro del ecuatoriano como sociedad, no solo como fútbol. Porque se creía y se cree que tiene un poder transformador por lo que el fútbol significa a nivel cultural en nuestros países. Entonces te diría que desde un principio. Y tu segunda pregunta, la verdad es que el club, yo creo que los resultados han ido por delante de los procesos. Que siempre hemos ido consiguiendo resultados antes de lo que el club se esperaba o se planteaba, tanto a nivel formativo como a nivel del primer equipo. O sea, tanto es así que, o sea, hoy el club ha ganado una Copa Sudamericana a nivel profesional sin haber ganado todavía un título nacional. Y a nivel del fútbol base, o sea, si no me equivoco, la sub-18 tiene 9 títulos consecutivos, la sub-16 algo parecido. Y creo que tiene que ver en buena medida con que el fútbol o la industria del fútbol tiene muchísimas oportunidades de mejora. Entonces, con un poco de orden, con un poco de consistencia en el tiempo, se van logrando resultados. Y de hecho, nuestro primer presidente nos suele decir, un poco en broma, pero yo creo que tiene mucha seriedad, que es que no se crean que eso que estamos obteniendo es mérito nuestro, sino que es producto de que el resto no hace muy bien su trabajo. Entonces, creo que sí, que ahí hay mucho desierto. Muchas gracias, Luis. Ahora otro espectador también le gustaría hacer una pregunta. Patricio Peralta, también técnico de fútbol chileno. Pato, hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, sí. Perfecto, dale. Hola, Luis. Muchas gracias por tu tiempo y por exponernos acá. Y mi consulta, bueno, va relacionada un poquito más igual con el fútbol joven. Estaba leyendo una nota acá en el diario Bichada de Colombia, que su título dice: 3 generaciones se consolidaron en Independiente del Valle. Y mi consulta es, porque se vienen haciendo bien las cosas, ¿cómo se prepara Independiente del Valle, por ejemplo, ante esta situación de pandemia, que en cierta manera corta
quizás un proceso más relacionado a lo técnico y a lo táctico, ¿cómo lo enfrentas? ¿Cómo, independiente de las situaciones que pueda tomar la Federación de Ecuador ante posibles quizás suspensiones, cómo lo ve Independiente del Valle para seguir manteniendo esa calidad de formaciones de jugadores para aportar al primer equipo? Sí, es muy válida la pregunta. Yo creo que la verdad es que nos coge a nosotros en un buen momento. Hay, hay un, hay un empresario americano, Warren Buffett, digamos, súper exitoso, que tiene una frase que dice que cuando baja la marea nos enteramos de quienes han estado nadando sin bañador. Y creo que nosotros como club hemos sido capaces de ir construyendo un modelo que ahora que ha bajado la marea nos coge con bañador y en una posición bastante fuerte, porque vamos, ante la restricción de recursos, nosotros tenemos la posibilidad de promover al primer equipo una generación de jugadores que ya ha venido formándose y teniendo experiencias y oportunidades de competir, como de los cuales muchos fueron parte del equipo que ganó la Libertadores Sub-20. Y también, entonces, bueno, vamos si es que en el mercado no encontramos buenas oportunidades, tenemos esa fuente a la que recurrir y la tranquilidad de que vamos a poder competir así. Y por otro lado, también el hecho de tener muy clara la visión de club nos permite tomar decisiones que pueden, o que son contrarias a las que otros clubes, por lo menos en el Ecuador, están tomando, que es ante la posibilidad de que ya no hayan torneos formativos, entonces están dando de baja a entrenadores y tal. Mientras que nosotros tenemos muy claro que haya o no haya competencia, vamos a seguir con el mismo proceso formativo. Al final, la competencia a nivel formativo la entendemos como un medio, no como un fin. Entonces, vamos a seguir adelante con nuestro programa de formación y toda oportunidad que tengamos para competir será una ganancia y bienvenida, pero no es el enfoque actual. Muchas gracias, Luis. Ahora, Nicolás, te quería hacer una pregunta. Nico. Luis, yo tengo un par de preguntas. La primera es, ¿qué tan factible sería implementar el modelo que ustedes tienen en un club a lo mejor mucho más popular como Barcelona, como Liga, como Emelec, donde los resultados son tan necesarios para la hinchada, para la presión, por todo lo que significa estar en un club grande y si eso le ha significado poder trabajar con cierta tranquilidad? Y la segunda es si tienen algún proceso de acompañamiento cuando el jugador desde la sub-20 pasa al primer equipo, y que a mi juicio que es un tema muy sensible porque las conversaciones y todo lo que se va generando en torno al jugador es algo que cambia mucho. La mayoría pasa a ser jefes de familia, pasa a ser jefes de sus papás pasan a ser por un tema económico. Las conversaciones que tienen en el camarín ya no son de a lo mejor qué zapatos de fútbol me gustaría tener, pasan a ser a qué vehículo me voy a comprar. Pasan de comprarse la ropa en una tienda a lo mejor menos costosa a comprarse ropa y querer tener cosas que tiene el jugador que ya lleva 10 años jugando. ¿Tienen algún método de acompañamiento hacia esa situación?
Gracias. Respecto a la primera pregunta, creo que cada club tiene sus desafíos y que definitivamente el tener unas fricciones externas como la puedan tener Liga Barcelona, Emelec, en Chile Colo-Colo, la U y tal, van a demandar otro tipo de respuestas. Ahí entiendo va a haber mucha más presión, por ejemplo, por tener un entrenador con renombre, cosa que en nuestro caso no lo hay. Asimismo, por incorporar jugadores con renombre, cosa que nosotros no tenemos, más que lo que nos autoimponemos. Entonces, copiar el modelo creo que no sería factible, pero sí creo que conceptualmente lo importante es tener unos procesos de trabajo establecidos y que se los puedan llevar adelante de la manera más sistemática, digamos, porque va a ser el camino, yo creo, a poder obtener resultados y atendiendo ya a la realidad y especificidad de cada club. Y respecto a la segunda pregunta, nosotros, o sea, definitivamente que el salto este del fútbol base al primer equipo marca un antes y un después. Pero nosotros tratamos de hacer mucho énfasis en prepararle al jugador desde antes, a través de diferentes medios. Hoy, de hecho, la comunión que existe a nivel de trabajo dentro de todo el club nos permite incluso que jugadores que ya han dado ese salto al primer equipo y, por ejemplo, han dejado de ir al colegio y entonces quedan fuera del primer equipo, han quedado fuera de convocatorias y así. Entonces, creo que el poder estar bien comunicados y conectados nos ayuda a tener un mismo mensaje y a que los jugadores entiendan que hay un sistema de consecuencias, que vivimos dentro de un sistema de consecuencias a todo nivel en el club. Y luego, vamos que un aspecto importante también y la razón por la que incorporamos esta unidad de desarrollo individual era justamente pensando en ese paso del fútbol base al primer equipo. Entonces tienen el acompañamiento de un entrenador que está junto a todos los jugadores que nosotros consideramos de élite y que se ocupa tanto de su plan de entrenamiento a nivel táctico, de que se cumpla también a nivel físico, porque va a él a tener todavía ciertas necesidades a la hora de llegar al primer equipo y brechas que ir cerrando. Y también a nivel mental, digamos. Está cerca del jugador y se encarga de que el jugador vaya teniendo la ayuda y vaya teniendo contacto con el área de desarrollo humano, que está compuesta por los psicólogos del club, para ir atendiendo a sus necesidades y un poco anticipando a esas dificultades que va a ir encontrando. Muchas gracias, Luis. Ya cerrando un poco, te queríamos hacer la última pregunta en torno al perfil de jugador o del técnico que ustedes buscan. ¿Cuáles son las características que tendría que tener un jugador o el técnico? ¿Tienen predeterminado ya esas aptitudes, esas capacidades que deben tener tanto el jugador como el técnico como club? Sí, como les comentaba, tenemos definido un perfil para cada posición. Es decir, de cuáles creemos tienen que ser las capacidades mínimas que deba tener un jugador en cada posición, de manera que él luego, hablando del fútbol profesional, de manera que él pueda adaptarse a la idea de juego del club. A nivel del fútbol base, vamos a buscar un poco más allá de ciertas habilidades, vamos a hacer especial énfasis en la capacidad que tengan de entender
y de aprender, porque ¿no? Al final, si es que tiene un mínimo de habilidades a nivel técnico o a nivel físico, también va a ir desarrollando sus capacidades. Vamos a querer que pueda él ir entendiendo los conceptos, e ir interiorizando las herramientas que como club le vamos a tratar de ofrecer. Y luego a nivel de entrenador también, sí haciendo una distinción importante entre el perfil del entrenador del primer equipo y el del formador, digamos, que lo vemos más como un formador que como un entrenador para el fútbol base. Perfecto. Luis, muy agradecido por la presentación hoy día. Siento que la rigurosidad y la laboriosidad del club es lo que más se destaca y más aún tu presentación. Así que te damos las últimas palabras para que te despida de tu oyente y la gente que está en el panel. Bueno, simplemente volver a agradecerles por el tiempo y la atención, la invitación a Nico, que como les decía al comienzo, para mí también es una muy buena oportunidad esta de compartir y esperar que haya podido generar algún tipo de reflexión y que ayude a que cada uno haga una mejor labor ahí donde se desarrolle en su día a día. Muchas gracias. Nos vemos el viernes con Juan José Rivera. Lo estamos esperando. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Chao, Luis. Chao, Gracias. chao. Muchas gracias, muchas gracias.